Hola a todos, queridos estudiantes de la Escuela del Espíritu Santo. Ya llegamos a la clase 9, a la penúltima clase, y vamos a seguir hablando acerca de este tema que estamos tratando, que es los dones del Espíritu Santo. El último don que vimos la clase pasada fue el don de fe. Y hoy vamos a seguir con esa lista de dones y espero que sea de bendición para tu vida y que pueda aclarar un poco este tema y que pueda también ponerse en práctica esos dones espirituales que están en tu vida, que quizás todavía no descubres o que ya sabes que están ahí, pero para que sepas cómo ir aplicándolo y cómo ir viviendo esto también en la iglesia. Así que vamos a orar para empezar y espero que sea una clase de mucha bendición para tu vida y también para tu iglesia local. Oremos. Señor, gracias, tú eres bueno, gracias porque podemos aprender de ti. Gracias porque en todo momento, Señor, tú estás con nosotros, enseñándonos, impulsándonos, corrigiéndonos. Y te pido que esta clase, Señor, sea de mucha bendición para nuestras vidas, Señor, y que como iglesia, Señor, podamos vivir, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, todos esos regalos, papá, todo, Señor, ese respaldo tuyo, Señor, para todo lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice a cada persona que está escuchando esto, Señor, en diferentes lugares, en diferentes países y ciudades, Señor. Te pido que tú les bendigas, Señor, y que esta clase venga a enriquecer y edificar sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a seguir entonces con estos dones espirituales. El primer don que vamos a ver es el don de discernimiento de espíritus. Esta es una capacidad dada por Dios para que una persona pueda percibir y diferenciar entre los espíritus, poder diferenciar a las personas que vienen con un espíritu maligno o que vienen con malas intenciones o que vienen con el propósito de dividir o de lastimar a la iglesia. Podríamos definir el don de discernimiento de espíritus como un don que viene a proteger la iglesia de las acechanzas del diablo, de las malas intenciones de las personas. Entonces este don viene a guardar y a cuidar a la iglesia. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, viene una persona que quizás es, no sé, hechicera, bruja o una persona que viene con malas intenciones. Entonces Dios levanta una persona y pone este don en una persona para que pueda identificar esto y transmitirlo a sus pastores o a sus líderes para que así puedan cuidar a la iglesia. Me gusta mucho un versículo que está en 1 de Juan 4:1 que dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, podríamos decir que el don de discernimiento de espíritus es esta capacidad de probar el espíritu en las personas, de poder ver esas malas intenciones, de poder ver también la avaricia, por ejemplo, en un falso profeta o en una persona que está usando el evangelio también para aprovecharse de esto y enriquecerse a sí mismo. Este don también permite identificar quiénes son las personas que lo están haciendo de manera genuina y quiénes son los que también se están aprovechando y lucrando con el evangelio. Así que es un don muy útil y muy necesario dentro de la iglesia, y esto va más allá de una intuición. Esto va más allá de, por ejemplo, uno dice, yo sospecho de esa persona, o yo siempre la achunto con la gente. Esto va más allá de una percepción personal. Esto es un don de Dios que sirve para identificar y para proteger a la iglesia, ¿ya? A ver, alguna cosa práctica que recuerdo en este momento, algún ejemplo más práctico. Hace mucho tiempo, en una iglesia en la que yo pertenecía, llegó una persona, una hermana, que nosotros la veíamos como hermana en ese momento, y desde que esa persona llegó, muchas cosas raras comenzaron a suceder en la iglesia. Habían algunas personas que le dolía la cabeza. De hecho, recuerdo que uno de los músicos del ministerio de alabanza no podía entrar a las reuniones porque sufría de jaqueca y no podía permanecer cantando y tocando su instrumento, y en muchos de los cultos tenía que salir del culto y no participar de los cultos porque empezó a sufrir mucho de dolores de cabeza y era insoportable para él estar en las reuniones, y eran dolores que le venían solamente en esos momentos.
momentos. Y fue algo raro que comenzó a pasar, se generó un ambiente muy raro y nadie entendía el porqué de lo que estaba pasando. Hasta que un día un pastor de otra iglesia le comentó al pastor de esa iglesia local que eso, lo que ellos estaban viviendo y lo que estaba sucediendo ahí, se debía a que había llegado una persona que practicaba brujería y estaba echando maleficios y estaba haciendo brujería en contra de ellos. Esto sirvió de advertencia, le dijeron al pastor de la iglesia y esta persona fue confrontada por lo que estaba haciendo y salió a la luz que efectivamente sí era una bruja y que había ido a ese lugar con malas intenciones. Entonces son dones que vienen a advertir y a cuidar a la iglesia. Así que si tú tienes este don, te invito a que puedas transmitirlo. Obviamente hacerlo de una buena manera. Si percibes algo en alguien, no ir a agarrarlo y a tratarlo mal y a confrontarlo tú, sino que siempre es bueno transmitirlo a tu líder o a la persona que está sobre ti o a tu pastor, para que ellos vean cuál es la manera más apropiada de tratar con la situación. ¿Ya? El siguiente don que vamos a tratar es el don de palabra de ciencia. ¿Qué es el don de palabra de ciencia? Es una palabra específica para una persona específica en un momento específico de su vida. Entonces, también se conoce como don de palabra de conocimiento. ¿Por qué? Porque es un don que trae a conocimiento algo que por naturaleza es imposible saber. Es que te venga conocimiento algo de otra persona, ya sea una situación, un estado, un pecado, algo que otra persona esté cometiendo, que Dios te ponga a ti y que traiga conocimiento para que tú entregues una palabra específica. Y esto viene en diferentes momentos a la vida de las personas para poder hablar específicamente en algo que están viviendo. Por ejemplo, yo creo que esto es un don que muchos de nosotros hemos vivido, quizás probablemente varios de los que están escuchando lo han vivido, que justo en un momento crítico de su vida, quizás un momento que se sentían mal con el Señor, o que estaban enfrentando problemas en su familia, o que tenían ganas de tirar la toalla, o que estaban con cosas secretas, quizás con un pecado. Alguien vino, se acercó a ti y te dijo algo que nadie más podía saber. Algo que solamente tú sabías, pero esa persona era como si te conociera de toda la vida. Quizás alguien predicó en otro momento y tú dijiste, todo lo que esta persona está diciendo es algo que yo estoy viviendo. Entonces, esto tiene que ver con esto, este don de palabra de ciencia, palabra de conocimiento, que son cosas que vienen al conocimiento de la persona sin que esa persona las pueda saber naturalmente. Y llevándolo quizás a un ejemplo práctico, recuerdo hace un tiempo que estábamos evangelizando y estaba yo evangelizando con mi esposa y llegamos a donde una pareja y eran dos mochileros. Venían de otro país, ella era brasilera, él venía del sur de Chile, y iban por diferentes lugares haciendo malabares, y empezamos a hablar con ellos, y mientras le hablábamos, mi esposa le dijo, oye, ¿y tú que estás embarazada? Y ella en ningún momento nos dijo que estaba embarazada, en ningún momento hizo una expresión o lo que sea, y yo cuando ella dice eso, me sorprendo y digo, ¿cómo ella sabe eso si nadie dijo que esta persona estaba embarazada? Y en ese momento la chica escuchó y quedó sorprendida y le dijo, pero ¿cómo sabes que estoy embarazada? Si no se me nota, si algo que nadie sabe, ¿cómo eso vino a tu conocimiento? Y esto sirvió para poder predicarles. De hecho, ese mismo domingo ellos fueron a una reunión, pudimos orar por ellos, después siguieron viajando por diferentes partes de Chile, haciendo su trabajo, que era hacer malabares y todo eso, pero tuvimos la oportunidad de bendecir sus vidas y orar por ellos porque se puso este don en práctica que vino a mostrarle a esas personas que Dios estaba mostrando a una persona a través de este don y estaba hablando específicamente con una palabra específica en un momento específico. Entonces, esto sería el don de palabra de ciencia o de conocimiento.
eso secreto que quizás nadie más puede saber, que Dios pone en tu corazón para expresar a otra persona. Y algunos pueden decir, pero ¿cómo esto se vive? Uno lo puede vivir de diferentes maneras. Hay personas que escuchan claramente la voz del Espíritu Santo diciendo, esta persona está pasando por esto o esto otro. Quizás otra persona ve una imagen y trata de expresar con sus palabras lo que vio en esa imagen. Quizás a otro lo hace en primera persona, de parte de Dios. Tú estás viviendo esto, otro, pero yo te digo. Cada persona experimenta este don y lo pone en práctica de una forma diferente. Entonces, si este don está sobre ti, la idea es que seas obediente y lo puedas poner en práctica, porque puede bendecir a muchos, tanto dentro de la iglesia como también fuera, cuando evangelices, cuando le hables a tu familia, porque son palabras específicas que dejan demostrado el poder de Dios en diferentes lugares. ¿Ya? Seguimos entonces con el don de profecía, que podría ligarse de alguna forma también al don de palabra de ciencia o de conocimiento. Esto viene del griego profeteia, que significa la proclamación de la mente y de la voluntad de Dios. Es ser un portavoz de Dios, ser un mensajero de Dios, de lo que Él quiere decir, de lo que Él quiere expresar, de lo que Él quiere advertir. Entonces, profecía no es solamente, como hablamos creo que en la clase 4 me parece, o 3, cuando hablábamos del Antiguo Testamento. Profecía no tiene que ver solamente con lo futuro, que sí es profecía, que tiene que ver con algo de predicción, sino que tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Es Dios entregando un mensaje quizás acerca de lo que alguien hizo en el pasado, o lo que alguien vivió en el pasado, de lo que alguien está viviendo en el presente, o de lo que alguien está viviendo en el futuro. Entonces es Dios expresando su voluntad, hablando, animando, corrigiendo, amonestando a una persona y entregando un mensaje, ya sea a una persona en específico o ya sea a toda la iglesia o a un grupo de personas. Entonces, esto es la profecía. Una persona entregando un mensaje de Dios a toda la iglesia o a un grupo o a una persona en específico. Y esto se puede vivir de diferentes maneras, como lo dije recién. Creo que es un error muchas veces estructurar cómo funciona este don. Yo recuerdo haber tenido un amigo que me decía en su momento, no, pero es que si es una palabra de Dios, la persona tiene que empezar diciendo, el Señor dice, y si lo expresa de otra manera, no es de Dios. Y algunos dicen, no, es que tiene que ser en primera persona, que diga yo soy Dios y hago esto y esto otro y digo esto a mi pueblo. Y hay muchas personas que tienen ciertas estructuras de cómo debe ser, de cuál debe ser el lenguaje, pero no hay una forma definida. Si una persona está entregando un mensaje de parte de Dios para la iglesia, esto sería profecía. Así que este sería este don. Seguimos entonces. El don de administración. Y creo que los dos que vienen ahora se complementan entre sí, son muy similares, que sería el don de administración y el don del que dirige. Cuando hablamos primero del de administración, tiene que ver con ese don que está sobre los que conducen, sobre los que lideran la iglesia, ya sea sobre pastores, sobre líderes, sobre diáconos, personas que están administrando la iglesia de alguna forma, ayudando a ordenar la iglesia, a guiar a otros. Entonces tiene que ver con este don de administración. No es solamente administrar recursos, sino que administrar diferentes áreas de lo que es la iglesia. Áreas espirituales, áreas, no sé, con cosas ya más administrativas. Pero es este don que ayuda a que la iglesia funcione ordenadamente, a que la iglesia salga adelante, a que la iglesia crezca y se vaya desarrollando. Y también tenemos el don de el que dirige, que está en Romanos 12:8. Entonces, este don es el don que está sobre los pastores, sobre los líderes que tienen esta función de dirigir y de pastorear a otros.
de poder ayudar a otra persona a caminar, a avanzar. Entonces este don tiene que ver con eso, que se complementan mucho entre sí y que podríamos hasta llegar a pensar que son lo mismo. Seguimos con los dones. Tenemos el don de ayuda. Este don es un don que podríamos aplicarlo a varias áreas del servicio en la iglesia, pero las personas que tienen este don son llamadas por Dios, se sienten movidos en su corazón a ayudar a otros, a ayudar a los débiles, a ayudar a los necesitados, a ayudar en diferentes áreas que se necesiten. Siempre hay personas que están atentas a cualquier situación que pueda estar pasando, o si se necesita algo, hay personas que siempre están prestas a ayudar, siempre están atentas a cualquier situación que se requiera y que siempre están sirviendo. No sé si alguna vez viste a alguien que dijiste, oye, qué servicial esta persona, mira todo lo que hace, mira, siempre está pendiente, siempre está colaborando, siempre tiene este corazón de siervo, y tiene que ver con esto, con este don de ayuda en diferentes áreas, pero también ayuda a los que lo necesitan, también ayuda a los que quizás se sienten más débiles, a los que están recién empezando. Este sería el don de ayuda. También tenemos el don de el que da, este don de dar, que es un don de parte de Dios para entregar generosamente, para dar generosamente y sin reservas y sin una intención detrás. Es esto de tener un corazón desprendido, un corazón generoso hacia otras personas, de dar. Por lo general, las personas que tienen este don, al ser generosas, Dios les da más y más, porque constantemente están bendiciendo a otras personas, están bendiciendo a la iglesia. Hace poco escuché de un grupo de empresarios estadounidenses que eran guiados por el Espíritu Santo a diferentes lugares del mundo y iban a orar a diferentes ciudades y oraban por las ciudades y decían, nos vamos a encontrar con tal persona en tal lugar y a esa persona vamos a ayudarle económicamente para que compren un terreno, para que levanten una iglesia. Y justo conocí unos pastores que estaban caminando por un lugar y se encontraron con estos estadounidenses orando en un lugar y le ayudaron a comprar un terreno, a levantar una iglesia. Y creo que esto tiene que ver con ese corazón, con este don de parte de Dios, de tener este corazón generoso que da, que colabora. Y creo que es un don muy útil dentro de la iglesia, porque esta persona no lo hacen con pesar. Para ellos el dar no es una carga, sino que es una bendición, y están buscando las formas de ayudar. Y se necesitan estas personas. Quizás muchos de ellos no están al frente predicando, o no son tan vistosos, pero son necesarios también para que la obra funcione, para que la obra crezca, para construir lugares y poder alcanzar a más personas. Así que ese es el don del que da. La palabra secreta de esta clase es generosidad. La palabra secreta de esta clase es generosidad. El siguiente don que vamos a ver es el don del que muestra misericordia. El don de misericordia. Entonces, este don tiene que ver con la compasión, con esa lástima se podría llamar, pero tiene que ver con esto de poder sentir lo que la otra persona está sintiendo, poder sentir esa empatía de alguien que está sufriendo, de alguien que está con necesidad, de alguien que está enfermo, y poder ponerme en el lugar de otra persona y que mi corazón se apriete y necesitar ayudar a esa persona. Entonces esto tiene que ver con atender al enfermo, con ayudar al pobre, cuidar al anciano, al minusválido, al preso, al desvalido, a las viudas. Entonces este don que siente esa misericordia por otros. No sé si alguna vez pasaste por un lugar y sentiste que tu corazón se apretaba y se conmovía al ver lo que otra persona estaba pasando y necesitabas ayudarlo y te sentías impulsado por ayudar a otros. Este es el don del que muestra misericordia. El siguiente don que vamos a ver tiene que ver con el don de poderes
milagrosos. Esto tiene que ver con demostraciones extraordinarias del poder de Dios. Y acá se puede incluir milagros en la naturaleza, acá se puede incluir también el echar afuera demonios, el poder orar por cosas, no sé, materiales para que sucedan. Entonces, este don podemos verlo en diferentes aspectos. Por ejemplo, podemos ver el caso del mago Elimás, que está en Hechos 13, del 9 al 12. Lo vamos a leer para que los que no lo han escuchado puedan entender de lo que estoy hablando. Dice: entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimás y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Había un hombre llamado Elimás que se oponía al evangelio y que estaba haciendo un obstáculo. Y Dios usó poderosamente a Pablo para que declarara esto sobre esta persona y esta persona quedara ciega. Y acá podemos ver quizás dos dones obrando. ¿Cuál pueden ser? Vemos primero el don de discernimiento de espíritus, de ver que esta persona estaba yendo en contra del evangelio, y después este don de poder milagroso de que una persona quedara ciega por el poder de Dios. Y esto hizo que el gobernador creyera y que ese hombre pudiera ser salvo. Y creo que es algo impresionante que viene a traer también salvación. Por lo general, Dios respalda la palabra, respalda su evangelio con poderes milagrosos para ayudar a las personas también a que puedan creer, para ayudar la fe de las personas. Y eso hace que muchos puedan creer también en lo que el Señor está haciendo. O lo mismo que podemos ver después de que Pablo naufraga en un barco, llega a una isla, y en esa isla en la que llega está buscando leña junto a los pobladores de esa isla, y de repente aparece una serpiente y le muerde, que eso está en Hechos 28 por si usted después lo quiere leer. Y dice que es una serpiente muy venenosa que muerde a Pablo, y todos quedaron sorprendidos las personas del lugar porque esa serpiente era muy venenosa y había mordido a Pablo, y todos estaban esperando el momento en que Pablo cayera al piso muerto, porque esa serpiente mataba a las personas, y se dieron cuenta que eso no le hizo nada a Pablo, y todos quedaron sorprendidos y se dieron cuenta que era un hombre de Dios por estos milagros de parte de Dios, estos milagros poderosos que el Señor puede hacer. Entonces, Dios puede poner estos dones, puede traer estas señales a nuestra vida para que podamos también llegar a otras personas, para que otros sean salvos, para que otros sean fortalecidos en su fe, para atender la necesidad también de otros, y también para proteger a la iglesia y poder llevar salvación a otras personas. Acá tenemos la lista de dones. Dios puede quizás usar una persona con varios dones. No es que cada uno tiene un don, puedes ser usado con varios dones en tu vida. Y los dones que tú necesitas son los que Dios quiere entregarte para la función que tú tienes que cumplir. Entonces, si tú, por ejemplo, eres un evangelista, probablemente o quizás Dios pueda entregar el don de sanidad o el don de poderes milagrosos para que tu mensaje sea respaldado y para que muchos crean. Yo he visto muchos evangelistas que oran por las personas y se sanan, oran por las personas y son libertadas, y son capacitados con estos dones también para la obra que tienen que cumplir. Y cada uno es capacitado con los dones que son más útiles para la función que tienen que cumplir. No es que un don sea más importante y más valioso que otro, sino que son más valiosos para la labor que tú cumples. Entonces cada uno de nosotros tenemos que anhelar, como nos enseña la palabra, esos dones más útiles para la función que el Señor nos entregó. Y creo que
algo que muchas veces cometemos como error es pensar que no debemos anhelar los dones. Y la misma palabra nos dice, deseen, aprendan, ambicionen los dones espirituales. Son importantes para nosotros, para cumplir nuestras funciones, y debemos pedirle al Señor que nos capacite con su poder para lo que Él nos mandó a hacer. Así que debemos anhelarlo, debemos pedirle al Señor que nos capacite con su poder para todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y la pregunta que quizás muchos se hacen es, ¿cómo yo puedo poner estos dones en práctica? ¿Cómo podemos vivir estos dones? Lo primero es poder conocer a la persona del Espíritu Santo llenándonos de Él. Sobre cualquier cosa en la que podamos ser usados, sobre cualquier don que pueda estar sobre nuestra vida, reina nuestra relación con Dios, porque Él es el centro. Él es el centro, entonces debemos relacionarnos con Dios y todo lo demás va a venir como consecuencia de... La palabra nos dice que las señales seguirán a los que creen. Pero muchas veces cometemos el error de nosotros buscar las señales. Y no debe ser así. Muchas veces los cristianos lo único que quieren es señales, señales, señales. Pero es al revés. Las señales deben seguir lo que nosotros creemos. Son una consecuencia de haber creído, una consecuencia de haber conocido al Señor, de haber experimentado el Espíritu Santo en nuestras vidas, de tener una relación con Él. Y esto va teniendo como consecuencia el ser usados por el Señor en todo lo que hacemos. Pero primero, como veíamos en la clase número 2, necesitamos conocer a la persona del Espíritu Santo. Necesitamos conocer lo que Él tiene para nuestras vidas. Necesitamos vivir en esta constante relación y cercanía con Él. Más allá de cualquier don, necesitamos conocerle y estar atentos a lo que Él tiene para decirnos en nuestro día a día. Lo segundo es que debemos descubrir cuáles son los dones que Él ha puesto en nosotros. Y obviamente lo primero que tenemos que hacer en este sentido es poder conocer al Espíritu Santo y poder saber y que Él mismo nos vaya mostrando y enseñando cuáles son los dones que Él tiene para nosotros. Y en esta misma dirección ir atreviéndonos a dar pasos de fe. Porque los dones espirituales y la fe en cuanto a los dones espirituales son como un músculo que tú tienes que ir trabajando, que tú tienes que ir obedeciendo, que tú tienes que ir afinando tu oído y cada vez vas a ir aprendiendo a poner en práctica esos dones. Por ejemplo, si el don que el Señor puso sobre ti es el don de palabra, de ciencia o de conocimiento, en algún momento el Señor te va a entregar una palabra específica, de la forma en que Él quiera, ya sea a través de una voz audible, o a través de algo que Él puso en tu corazón, o a través de una imagen, o algo que se te vino a la cabeza y te mostró lo que la persona estaba viviendo. Pero tú en ese momento tienes que ser obediente para ir y entregar esta palabra. Acercarte a la persona, decirle lo que el Señor puso sobre tu vida y ser obediente. Porque ante esto muchas veces nos da miedo y decimos, pero ¿qué pasa si me equivoco? ¿Pero qué pasa si no es lo que el Señor quiere y yo me estoy imaginando o me estoy dejando llevar por mis emociones? ¿Y qué pasa si me equivoco? ¿Y qué pasa si dicen que soy falso? ¿Y qué pasa si...? Y tenemos muchos argumentos muchas veces para no hacerlo. Entonces tenemos que ser obedientes y a medida que tú vayas siendo obediente y vayas haciendo lo que el Señor te dice que tú hagas, cada vez vas a ir experimentando esto más seguido y el Señor te va a decir más seguido que entregues una palabra y esto va a ir corriendo en tu vida y va a ir fluyendo en tu vida. Y después, al pasar el tiempo, va a ser más fácil para ti el poder identificar lo que Dios te está diciendo. Si el don de sanidad está sobre ti, tienes que orar por los enfermos. Algunos me han dicho, pero ¿cómo yo voy a saber si tengo don de sanidad? ¿Cómo yo puedo saberlo? Ora por la gente. Si ves a un enfermo, acércate a esa persona, ora por esa persona. No solamente digas, voy a estar orando por usted. Dile, puedo orar por ti, ora por esa persona, ora con fe por esa persona.
y ve lo que el Señor hace. Y si el Señor no hace el milagro, bueno, no lo hizo, pero tú te atreviste y pudiste ver. Y ora por todos los que puedas hacerlo. Y si nunca pasa nada, bueno, quizás no está el don ahí, pero tienes que empezar a poner en práctica los dones, y también poniéndolos en práctica te das cuenta cuáles son los dones que están en ti. Así que tienes que atreverte a dar esos pasos de fe, y a medida que vayas dando pasos de fe, vas descubriendo los dones, vas poniendo en práctica, vas afinando tu oído a lo que el Señor quiere decir, pero tienes que atreverte y ser obediente. Y en esto mismo, en esto de atrevernos, creo que algo importante que compartía también con algunos de los estudiantes el otro día, tiene que ver con la actitud humilde al momento de yo poner en práctica mi don. Por ejemplo, si yo voy a entregar una palabra específica de parte de Dios, quizás yo puedo venir y le puedo decir: tengo una palabra de Dios para ti, y tú estás en pecado y estás haciendo esto y esto otro, y Dios te dice que esto y aquí tienes que cambiar y tienes que transformar tu vida. Podría venir de esa forma, o podría venir quizás de una manera humilde, decirle: ¿sabes qué? El Señor puso en mi corazón el decirte que quizás tú estás viviendo esto y te estás equivocando en esta área de tu vida, pero el Señor quiere obrar en tu vida, quiere restaurar tu corazón. Sería muy diferente la forma en que yo lo expreso. Entonces, yo tengo que acercarme de manera humilde, y esto también me va a ayudar a dar pasos quizás más firmes, a que no me decepcione o no me frustre, y que la persona por la cual oro tampoco se frustre en caso de que no suceda quizás, o de que me llegue a equivocar en una situación. Entonces nosotros debemos ir atreviéndonos, pero siempre hacerlo con respeto, con una actitud humilde, y entender que por sobre cualquier don siempre está la soberanía de Dios. Porque muchas veces las personas dicen: no, es que esto yo ordeno que sea así, porque esto tiene que ser así. O muchos han dicho, no sé, quizás hasta personas famosas en el evangelio dicen: no aceptaré un no por respuesta. Y eso no funciona así, porque Dios es soberano y Él sabe lo que hace, y los dones se rigen bajo la voluntad de Dios siempre. Entonces tenemos que entender eso, que nos debemos obrar con humildad y con sencillez de corazón, entendiendo que no es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad, sino que es una capacidad que viene del Espíritu Santo, y por lo tanto debemos acercarnos como instrumentos humildes. Lo otro que es importante es que los dones, como aprendíamos, el objetivo de los dones y la finalidad de los dones es para bendecir y edificar la iglesia, y también para proclamar el evangelio, pero para que la iglesia pueda crecer. Los dones siempre están relacionados con la iglesia. Por lo tanto, si tú quieres poner en práctica esos dones y descubrir los dones y ser usado por Dios, tiene que ser involucrándote en la iglesia. No puedes pretender que Dios te use poderosamente si estás lejos de la iglesia, si no te involucras en tu iglesia local. Entonces, si tú quieres vivir esto, necesitas involucrarte en tu iglesia local, poder servir lo más que puedas, poder servir en diferentes cosas, y el Señor te va a ir usando, el Señor va a usar esos dones en tu vida, pero necesitas involucrarte, necesitas dedicar tiempo, necesitas ahí ponerte la camiseta por tu iglesia local y jugártela y estar y participar y ser constante, pero necesitas estar dentro. Y también involucrarte en la proclamación del evangelio. Si hay un grupo de evangelismo, si se sale o si no lo hay, motiva a otros a que lo hagan. Hazlo en tu día a día. Háblale a las personas del Señor, porque en estos momentos también los dones se ponen en práctica. Y creo que algo muy importante es entender el orden de Dios por sobre el orden humano. Creo que muchas veces equivocadamente decimos o ponemos un pare, un stop
a los dones espirituales porque decimos, no, Dios es un Dios de orden, y si los dones se ponen en práctica, esto se va a desordenar, y si andan entregando palabras, y si andan hablando en lenguas, o si hay un intérprete, o si hay profecía, esto se va a desordenar y se va a volver un desorden. Pero no es así. Y muchas veces lo que nosotros entendemos por orden no es lo mismo que el orden de Dios. Lo que para ti es orden, no necesariamente es lo que para Dios es el orden. Y sí, Dios es un Dios de orden, pero su orden, no el nuestro. Entonces, para esto es necesario muchas veces que se derriben estructuras personales que impidan el mover de Dios en nosotros. Muchas veces decimos, no, es que yo no voy a llorar, no, es que yo quiero que Dios se mueva, pero solamente en estos momentos, no, pero es que yo quiero que nadie se caiga al piso, o que nadie llore tan fuerte, o que nadie interrumpa a otro en la oración, o que nadie se pare de su lugar, o que nadie, no sé, que en ningún momento, en ningún culto, se manifieste una persona que esté endemoniada y le haga liberación ahí porque es un desorden. Y quizás tenemos un montón de cosas en nuestra cabeza que no queremos que se den, pero tenemos que entender que nuestro orden no necesariamente es el orden de Dios. Y si el Espíritu Santo está, se va tomando todo un orden. Y lo que nosotros tenemos que cuidar es que los dones comiencen a funcionar. En la iglesia primitiva, cuando nosotros vamos a la iglesia, esto funcionaba en orden. De hecho, nosotros tenemos instrucciones que Pablo da de cómo debieran funcionar los dones. Dice, si van a entregar profecía, que se haga en orden, pero que sí se haga. Que sí se entreguen palabras a la iglesia, pero que se haga en orden. Si alguien va a hablar en lenguas, que haya un intérprete, sino que hable de forma baja, sin no sé, hablar públicamente. Y si va a hablar públicamente, que mejor hable en español, o en el idioma en que todos puedan entender. Entonces, tenemos que cuidar ese orden, pero no nuestro propio orden, sino que el orden de Dios. Y en base a eso dejar que el Espíritu Santo se mueva, que los dones se pongan en práctica, pero debemos anhelar este mover poderoso, este mover que trae salvación. Los dones espirituales no son solamente para que nosotros podamos tener cultos bonitos, sino, como he dicho a lo largo de todo el curso también, esto es para que otros conozcan al Señor. Esto es para que la iglesia pueda crecer. Esto es para que almas sean salvas. Esto es para que muchos más puedan experimentar al Señor. Y la pregunta es, ¿cuál es la barrera que quizás yo debo derribar en mi vida? Quizás alguno dice, no, es que a mí me choca eso de hablar en lenguas y no, yo no quiero eso. No, es que a mí me choca eso de las sanidades. No, es que a mí me choca eso de, no sé, de liberación de endemoniados. No, es que a mí me choca esto. O a mí me choca cuando se generan estos momentos porque yo no quiero llorar en público. O a mí me choca cuando alguien se ríe en un momento de adoración. Y puede que haya momentos que te chocan. Pero eso muchas veces tiene que ver con tus estructuras internas que tú mismo has formado. Pero eso muchas veces impide el mover de Dios. Porque le decimos, Señor, muévete, pero muévete bajo mi estructura. Señor, muévete, pero en estas canciones. Muévete en las canciones lentas o en esta canción que me gusta. Señor, muévete, pero solamente cuando el pastor hace el llamado, o solamente en ese retiro, o solamente en ese campamento, o solamente en ese evento de avivamiento. Ahí muévete. Pero el Señor siempre quiere moverse, el Señor siempre quiere impactar vidas, transformar, y debemos dejar que todo se desarrolle bajo el orden de Dios y no el nuestro. Así que esa fue la clase de hoy. Te invito a que podamos anhelar los dones espirituales, podamos anhelar que más personas puedan conocer al Señor, que la iglesia sea edificada a través de esto, porque es también lo que la palabra nos enseña. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que ponga estos dones en nuestra vida y podamos ponerlos en práctica. Señor, acá estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Tú sabes cuáles pueden ser esas estructuras en nosotros.
Tú sabes cuál pueden ser, Señor, esas cosas que impiden que podamos vivir lo que tú tienes para nuestras vidas. Tú sabes cuáles son quizás esas cosas que nos cuestan, que nos causan rechazo, que no nos permiten avanzar. Y te pedimos, por favor, Señor, que tú nos ayudes. Te quiero pedir que esos dones que están sobre cada una de las personas que están escuchando esta clase puedan ponerse en práctica, Señor. Que si hay alguien que aún no descubre esos dones, pueda comenzar a descubrirlos, que se puedan animar también a orar por otros, Señor, a obedecer a lo que tú vas poniendo en sus corazones, Señor, y a ver, Señor, todo lo que tú tienes para ellos, Señor. Dejamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Queremos que tú obres, Señor, en nuestras iglesias locales, que tú obres en las calles, que tú obres, Señor, cuando le hablamos a las personas que no te conocen y respaldes tu evangelio, Señor, con poder de lo alto, papá. Para que muchos crean, para que muchos te experimenten, para que muchos vean que tú eres real y poderoso, Señor. Dejamos nuestras vidas delante de ti y te pedimos que en todo momento, Señor, tú estés hablando, Señor, que en todo momento tú transformes vidas y que traigas salvación a muchos más, Señor. Dejamos todo delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre digo, si tú quieres seguir ahí orando, buscando del Señor, conociéndole más, te invito a que lo hagas y que puedas disfrutar de su presencia. Eso fue la clase 9. Si tienes alguna duda acerca de los dones espirituales, que sé que pueden generarse muchas dudas, puedes hacerlo ahí en el cuestionario y voy a tratar de estar atento para poder responder a tu pregunta. Así que nos vemos en la siguiente clase, que ya es la última. Así que estén atentos. Nos vemos. Bendiciones.